Y ya está, es que ya está grabando. Es que esto es muy guay. Bueno, esto para ti será una basura, porque tú estás acostumbrada a cacharros gigantescos, ¿no? Yo de audio ni idea, sinceramente. Vale, Esos colorines son muy chulos. Mola mucho. Muy o sea, es una mesa de sonido que mola mucho. O sea, si es buena o mala no lo sé, pero tiene colorines y eso mola. ¿Funciona y te sirve? Pues ya está. Pues eso ya sirve. está. Pues ya está. Oye, muchas gracias por venirte a charlar. Un placer. Es muy guay porque además no nos conocemos. Hemos intercambiado algún mensaje por redes, pero nunca hemos llegado a ¿Eso charlar es? de tú a tú. Entonces, me hace mucha gracia que nuestra primera conversación sea sobre, bueno, yo he estado mal. O sea, entonces, tengo que reconocer que tú y yo estábamos hablando porque hace tiempo me mandaste un mensaje cuando yo creo que estaba empezando el podcast. No hago presentación ni nada en los podcasts. Nada, o sea, quien quiera buscarte luego, que te busque y ya está, en redes, y no tiene más. Hacer los deberes. Entonces, creo que fue como al principio del podcast o algo así, recibí un mensaje tuyo que me pareció como una lanzada maravillosa, que era, oye, si alguna vez quieres hablar, yo creo que era ansiedad y anorexia, ¿puede ser? Puede ser. Tengo tema. Y pues aquí está, hablemos de ansiedad y anorexia. Dale ahí. Y de pesas. Y de dale ahí, pesas, pesas, ansiedad y anorexia. Lo voy a titular así al programa de hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es o sea, ¿qué te hace decir, oye, yo puedo hablar de esto? ¿Es porque ya has pasado, porque estás en esa fase? O sea, ¿ya estás superado? ¿Sigues ahí? ¿Estás gestionándolo bien? ¿Estás en equilibrio? ¿En qué punto estás ahora mismo? Lo gordo está pasado. Lo gordo está pasado. Lo que pasa es que es un proyecto que yo creo que no se termina nunca. Una vez que llegamos a una edad en la que yo creo que todos tenemos nuestro roto ya. Sí, seguro. Y que es un trabajo, es un poco pico pala constante. Pero lo gordo ya pasó y ya lo tengo asumido, superado, pero no se deja de trabajar. O sea, sigo trabajando en todas estas cosas del... ¿Y qué pasó? O sea, por ubicarnos todos al principio, Vale. ¿qué pasó? O sea, ¿viene de hace mucho tiempo o es algo que surge a raíz de algo muy concreto? Un poco ambas cosas. Porque yo, vaya por delante, que yo no soy profesional de la salud mental, jodido, yo no sí, tengo no te ni jode. idea de nada. Entonces, todo lo que yo diga va con un asterisco muy grande, Claro, y todo el hombre, que tenga dudas que vaya a los profesionales Claro, de no, verdad. Porque yo no bienvenidos al sé lo caos, que tío. Pero hablo. esa es la regla número uno de este podcast. Pero o sea, lo que exacto. digamos aquí es nuestra movida y a lo que nosotros nos ha servido y lo que hemos vivido nosotros. Luego el resto... Claro, pero yo lo digo porque Vale. por responsabilidad. Eso, que los profesionales son maravillosos y están ahí para eso y pedir ayuda de valientes. Pues básicamente yo no tenía ni idea de qué era esto de hace 10, 12 años, temas de la salud mental. A nosotros nos pilló, a todos los que hemos pasado por algo de esto nos pilló un poco de sorpresa porque no sabíamos de qué iba esto. Yo creo que somos todavía de una generación en la que la salud mental ha sido un poco tabú cuando estábamos creciendo y afortunadamente ahora ya se está normalizando mucho y es normal hablar de estas cosas y es necesario hablar de estas cosas, pero yo tuve un primer contacto con la ansiedad hace unos 10-12 años. Yo estaba viviendo en Nueva Zelanda en aquel entonces. Ajá. Y recuerdo en sentirme mal y no saber por qué. Recuerdo, estaba en un momento muy convulso de mi vida, en la que estaba mudándome a Nueva Zelanda, nada menos, a las antípodas, y muchas vueltas en la vida. Y desarrollé un trastorno de ansiedad generalizada y yo no tenía ni idea de lo que era eso. Solo sé que tenía miedo a todo. Que eso te iba a preguntar, o sea, trataba de pensar en cómo es ese momento en el que no sabes lo que es, cuáles son las sensaciones que tienes que te hacen como salto de alerta de aquí está pasando algo. Pues, por resumir mucho, yo no me encontraba bien y no sabía por qué. Entonces me hice un chequeo médico. Digo, voy al médico a ver que me hagan una revisión, una ITV completa. Con la mala suerte de que me encontraron un bulto en el pecho. ¿Vale? El susto, te puedes imaginar el susto que es. Entonces, como no sabían lo que era, me hicieron una biopsia que tardó 2 semanas en llegar los resultados de la biopsia y fue benigno. No había nada de qué preocuparse. Pero esas 2 semanas no se las deseo a nadie. No ayudaron. No se las deseo a nadie. No tiene pinta. Lo pasé muy mal. Pasé, yo creo que la época de más miedo de mi vida esperando esa llamada. Me iban a dar los resultados en una llamada. Y finalmente sonó el teléfono, me eran los resultados, me dijeron que todo bien, que no había de qué preocuparse. Es la mejor noticia que le pueden dar a alguien. Y recuerdo llegar a casa porque estaba en el trabajo. Recibí la llamada, lloré de la alegría, lo compartí con quien lo sabía, todo muy bien. Llegué a casa esa noche y me senté y recuerdo la sensación de que estaba contenta, pero seguía teniendo miedo. El nivel de pánico había subido tanto que no conseguía bajar. Hostia. Y yo no entendía por qué
si ya tenía los resultados, ¿por qué seguía teniendo ese miedo? Un pánico. No podía soltar la sensación de miedo y ya no había motivos. Bueno, sobre todo porque el miedo estaba incluso de antes del chequeo, claro. Algo pasaba antes que no sé muy bien todavía qué era, pero el miedo no se iba, y no se iba, y no se iba, y yo empecé a pensar que se me estaba yendo la cabeza, que no entendía nada. Y tenía un amigo psicólogo, y después de una semana o 2 ya le pregunté, digo, pues yo no sabía dónde meterme, no sabía qué me pasaba. Y cuando le pregunté fue él el que me dijo, vale, me hizo varias preguntas y tal, y me dijo, vale, lo que te pasa es esto, síndrome de ansiedad generalizada. Y recuerdo ese momento de decir, que esto que me está pasando tiene nombre. Que la psicología sabe de qué va. Y me dijo, sí, y además tiene un diagnóstico más o menos sencillo y un pronóstico en terapia, se suele corregir en tanto tiempo. Y dije, que se puede corregir. Entonces, qué guay, no tengo que vivir con esto eternamente. Exacto. Madre. Entonces, el momento en que alguien le puso nombre, alguien que sabe de esto le puso nombre y me dijo, tranquila, que esto se puede arreglar, el miedo empezó a bajar. Automáticamente empezó a bajar el miedo y fui a terapia por primera vez, que yo no había ido a terapia en mi vida, y funcionó muy bien. Muchas gracias, Ramón. y conseguí superar aquello. Llevó un tiempo porque también tuve algo de medicación y fue una pelea contra la ansiedad que más o menos me ha ido acompañando desde entonces. Es decir, he tenido mis recaídas, mis picos, pero ahora ya la ansiedad la conozco muy bien y ya sé detectar cuándo es ansiedad, cuándo el miedo es lógico o no, y lo llevo bastante bien. Pero llegó la pandemia y ahí es donde viene el tema que nos ocupa. La pandemia no ha sido fácil para ninguno de nosotros, obviamente. Y a mí me pilló la pandemia y una separación. Una separación de una relación muy larga que fue 2-3 meses antes de la pandemia. Y fue una ruptura súper fea, muy fea, y lo pasé muy mal. Como todo el que pasa por esto, no fue nada especial, pero lo pasé muy mal. Todo el que pasa por una ruptura muy fea. Exactamente, ¿no? Básicamente. Más o menos. Y pues lloré mucho, porque hay que llorar mucho en estos casos, y siempre digo que lloré 7 kilos. Perdí 7 kilos a fuerza de pasarlo mal, de llorar y de no comer, pues esas cosas. Las rupturas pasan así. Y llegó la pandemia. Y en plena pandemia, aislada, yo vivía en Canadá en ese momento, la familia aquí en Madrid, con lo cual sola, recién separada, el mundo se me venía encima. Una sensación de falta de control, que yo creo que eso es un poco el detonante, la necesidad de controlar la vida que se estaba descontrolando por todas partes, porque además perdí el trabajo en el sentido de que nos quedamos sin curro. Yo trabajo en el cine y se pararon todos los rodajes con la pandemia. Luego se volvió a recuperar, pero en ese momento separada, pandemia, familia lejos. Y cuando yo nunca me ha sobrado peso, pero siempre he tenido esas ganas de a ver si pierdo estos kilitos que me sobran. Y de repente los perdí. Sin querer, pero los perdí. Y cuando me miré al espejo dije, bueno, pues al menos he perdido los kilitos que me sobran. Pues igual puedo perder otro. Pues a lo mejor puedo perder otro. Y el poder seguir perdiendo peso me da una sensación de control. Me da una sensación de estar haciendo lo que yo quería conmigo misma, que es falso, obviamente, ¿no? Pero sí que es esa sensación de control de decir, bueno, pues voy a ver si pierdo otro. Y cuando me quise dar cuenta... Y al estar sola y aislada no tenía quien me dijera, Carol, te está pasando, Carol, esto no va bien. Yo me miraba al espejo y me veía bien. Y cuanto más peso perdía, mejor me veía. Que es así como funciona la anorexia, ¿no? No ves la realidad en el espejo. Es la dismorfia que se llama, que no te ves como realmente te ven los demás. Ves otra cosa. El espejo te devuelve algo que no existe en absoluto. O sea, yo creo por cómo... Por lo que cuentas, tengo la sensación que en ciertos momentos el espejo lo que hace es reforzarte lo que te vaya a ir peor. Me explico. Si tú quieres perder peso, pero te viene mal perder peso, cada vez que te miras en el espejo te dice qué guay, ¿eh? Ir perdiendo peso. Exacto. Si tú de repente coger peso es algo negativo para ti, y te miras en el espejo y tú estás en fase de no, pues yo ahora quiero coger peso hasta ponerme enfermo, probablemente el espejo te diga, necesitas más, todavía te falta más. Es como que te hace de lo contrario a lo que te vendría bien. Exacto, ¿no? Exacto. Es lo que tu cabeza necesita en ese momento para sentirse bien, o sentirse bajo control, no necesariamente bien, bajo control. El espejo y la báscula, claro, y porque yo de repente se convirtió
no mi obsesión, pero sí es en algo que a lo que agarrarme. En ese momento estaba tan perdida y el mundo estaba desplomándose a mi alrededor de tal manera que necesitaba agarrarme a algo. Y mi cabeza tiró por ahí sin yo darme cuenta. Y llegué a pesar muy poco y llegué a poner mi salud en peligro, no voy a decir mi vida porque no lo sé, pero mi salud desde luego en peligro. Se me retiró la regla, se me retiró el periodo porque ya no era sostenible. Y yo hacía videollamadas con la familia, pero claro, una videollamada no se ven. Sí que mi madre dice que algo notaba, pero claro, con la ropa y en una videollamada no tuve a nadie que me dijera, Carol, por aquí no. Tuve que ser yo la que me miré al espejo un día, no sé muy bien qué pasó, me sentí mal por algún motivo y hubo un día que se me cayó el velo. Me miré al espejo y vi un esqueleto con piel. No sé por qué. Ese día de repente lo vi. ¿Y no recuerdas si había pasado algo previo a ese clic? O sea, algún tipo de input externo a ti o algo que... Es que me llama mucho la atención ese... O sea, he hablado con gente que ha pasado por cosas similares. De hecho, la sensación de control, la primera vez que la escuché fue charlando con Olach, que me decía uno de los problemas que tienen los trastornos de alimentación es que tienes la sensación de que la comida la puedes controlar. El mundo no lo puedes controlar, exacto, pero la comida sí. Entonces, esa sensación de control, de no tener control en nada, pero con la comida sí, es lo que de repente le generaba muchos problemas. Pero me llama mucho la atención porque eres, creo, la primera persona con la que hablo que es, de repente me di cuenta yo por mí de esto no está, no, esto no. Yo creo que tuvo que ver con el que obviamente no me encontraba bien, por motivos obvios ahora, claro, que entonces no eran obvios, y me hice una analítica por el tema de la regla, ¿no? Fíjate que es algo súper obvio ahora y yo no era capaz de atar esos cabos. Esos cabos estaban delante de mí y no era capaz de atarlos. Y me detectaron una anemia, me faltaba hierro. ¿Y cómo me va a faltar hierro si no tengo ni la regla? Y yo creo que fue por ahí cuando el cerebro empezó a ponerse en su sitio y hubo un día que me miré al espejo y vi lo que había. Y me asusté. Además, la balanza había bajado por debajo de 48 uh-huh. Y yo mido casi unos 70, así que eso no podía ser. Y no sé por qué conseguí atar esos dos. Mi cabeza hizo nudo y dije, no, por aquí no podemos seguir. ¿Y cómo empezaste a reajustar? Porque una de las cosas que más difíciles me parecen es darse cuenta de no estamos en un lugar inteligente en el momento que probablemente menos fuerza tienes. Entonces, ¿dónde empiezas a encontrar la fuerza para salir de ahí? Es decir, creo que en el momento en el que alguien se da cuenta de esto está yendo mal, es como que la tentación a rendirse es un poco más grande que la tentación a remontar. Entonces, en tu caso me da la sensación que fue al contrario, que fue, no, hay que salir de aquí. Entonces, no sé dónde conseguiste sacar la fuerza. Pues ahí es donde las pesas entran en juego, vale. Porque lo que había sido mi objetivo hasta ese momento, que era estar delgada, vi que no podía ser. Y dije, vale, no quiero estar delgada, quiero estar fuerte. Necesito coger peso, es obvio, el espejo me está diciendo que esto no es sano, pero no quiero engordar. Quiero ponerme fuerte. Y ahí fue cuando decidí que, como me daba mucho miedo ganar grasa, que básicamente es así como funciona, dije, ¿y si ganamos músculo? ¿Y si nos intentamos poner fuertes en vez de estar delgadas? Y en ese momento había un juego de pesas de segunda mano en una esquina, en casa, las miré así de reojillo y dije, vamos a probar. Y me propuse ponerme fuerte, que no fue de la noche a la mañana, ni muchísimo menos, y mi problema con la comida, sigo arrastrando todavía cierta relación amor-odio con la comida. O sea, eso no se termina de ir del todo nunca porque me queda ese recuerdo de miedo a comer, miedo a la comida, miedo a ciertos alimentos que se demonizan durante este proceso. Y todavía hay algún alimento que me cuesta comer, pero ya comprendo qué está pasando. Y entonces pasé de rechazar la comida a controlarla. Es decir, al principio yo no había hecho deporte en mi vida. Yo no sabía lo que era esto de hacer pesas, no tenía ni idea.
Y lo hacía todo mal. Luego te empecé a hacer pesas, yo no tenía ni idea, lo hacía todo mal. Entonces, aprovechando la pandemia, me puse a estudiar nutrición, me puse a estudiar, me saqué el título de entrenadora personal para entrenarme a mí misma. Yo nunca he entrenado a nadie más, para entender en qué consistía y cómo poder hacerlo bien. Cometí muchos errores y aprendí de todos ellos. Y entonces fue cuando empecé a entender lo que eran los macronutrientes, los micronutrientes, por qué es importante la ingesta de proteína para generar músculo, bla, 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 todas estas cosas que tienen que ver con la nutrición en el deporte. Y ahí fue cuando le empecé a perder el miedo a comer, gracias a que empecé a tener control sobre lo que comía. Es decir, entendí que tenía que comer suficientes calorías para generar músculo, suficientes proteínas para generar músculo, y que no podía dejar de lado ni los carbohidratos ni las grasas, y poco a poco el nuevo objetivo de vamos a intentar ponernos fuertes en vez de estar flacas me hizo comprender mejor la comida, y al controlar lo que comía desde el punto de vista de un atleta, no desde alguien que quiere adelgazar, fue cuando empecé a aprender de nuevo a comer. Así que ese juego de pesas... Sí, te echo un cable grande. Sí. Siempre hay que tener un juego de pesas en casa por lo que pueda pasar, por si acaso. Pero fíjate que hay dos cosas que me parecen súper potentes en lo que cuentas. Que, a ver, ¿cómo decir esto de una forma que yo me explique bien? Las dos cosas, o sea, hay dos cosas que eran lo peor, o sea, los dos grandes monstruos, por poner una palabra absurda y muy de dibujitos, los dos grandes monstruos que eran el control y el perder peso, los reconviertes en algo más inteligente, que básicamente sigue estando el control, o sea, el control sigue estando, incluso puede que ahora mismo más, en el momento en el que uno empieza a estudiar nutrición, todo ese control sobre la comida lo multiplica por mucho más, porque de la otra forma el control se limitaba a pues no como y ya está. Exacto. Como o no sé, cada uno tendrá su movida, pero es o no como, o como solo esto para que parezca que y ya está, ya lo tengo controlado, bla, bla, bla. Entonces tú conviertes ese control en algo inteligente, que es, pues voy a estudiar nutrición para entender qué es lo que me estoy metiendo bien y lo que necesito. Y hay algo que me parece muy llamativo y que creo que no todo el mundo está entendiendo con la suficiente fuerza, que es el poder de las palabras. O sea, de repente no quieres estar delgada. La gente generalmente dice, tengo que coger peso. Y tú dices, no, tengo que ponerme fuerte. Y es muy distinto, porque eso creo que hace que el cambio de chip parezca como, vale, pero no voy a tener que dejar de hacer lo que estoy haciendo ahora y que me viene mal, ¿no? O sea, claro, como un matiz muy pequeño. Es pequeño y a la vez le da la vuelta a todo. Claro. Porque yo necesitaba ganar peso, eso lo tenía obvio, aunque no quisiera reconocerlo, pero decidí no ganar grasa, gané, obviamente, sí. Un mínimo de índice de grasa corporal que es compatible con la salud, y por debajo de ahí no. Pero decidí ganar, vamos a ganar músculo, a ver qué pasa. Y ese control, claro, simplemente conseguí darle al control un sentido más saludable. Claro. Sin soltar el control, tratar de tener una motivación más saludable que la que tenía hasta ese momento, que no estaba funcionando. Hostia, siempre ha estado como... O sea, me inquieta mucho la primera parte de todo esto, que es el miedo que no sabemos de dónde viene, ¿eh? Me inquieta, o sea, porque a todo lo demás estamos llegando desde lugares que me parece que son comprensibles. No voy a decir coherentes, son comprensibles. Quiero decir, hay una ruptura, todo se viene abajo. Esto con mucha gente he hablado, y de repente especialmente en una relación larga, cuando algo se termina, es habitual que las parejas se conviertan como en pilares fundamentales de la relación. Entonces, en cuanto se termina, uno de los pilares se viene abajo y pues es muy fácil que todo se vaya a la mierda. Y es uno de los pilares que te define, además, claro. y que forma parte de tu identidad. Esa otra persona, después de muchos años, es como si te arrancaran un trozo de algo y te quedas en ruinas, y hay que levantarse de las cenizas y reconstruirse como se pueda. ¿Te pasó dejar de saber quién eras? Es decir, ¿te puedo preguntar cuántos años llevabais juntos 14. de relación? 14. Entiendo que en esos 14 años es inevitable
que... Hostia, ¿cómo explicar esto? Creo que es muy claro y a la vez un poco extraño si no lo explico bien. Aunque cada uno somos muy individuales, nosotros mismos, cada uno es cada uno, bla, 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 cuando entras en una relación que es larga, de forma inevitable yo creo que acabas construyendo parte de tu personalidad en base al otro también. Es decir, yo soy quien soy por esta relación contigo también. Exacto. Cuando la persona desaparece, todo lo que está unido a esa persona también desaparece. Entonces, no sé si después de 14 años es ¿y ahora quién soy? Claro, que es una rotura de identidad total. Exacto. Porque además se destruye tu futuro porque estás convencido de que estás con la persona que va a estar contigo toda la vida. Claro. Y hay proyectos de futuro a corto, medio, largo plazo y te imaginas, visualizas tu futuro, el resto de tu vida con esa persona. Cuando esa persona desaparece, no hay ese futuro. De repente no tienes hacia dónde tirar. Te han quitado un trozo importante de ti porque, además, más que las relaciones largas, que también es que es una relación que empezó muy tempranamente, a una edad bastante temprana, cuando todavía no tienes clara la vida en general. Y claro, cedes mucho. Cualquier relación hay que ceder, pero con el tiempo acabas ¿cómo lo explicaría? Cedes de ti para darte a la otra persona y dejas de preocuparte tanto de ti como deberías. Una de las cosas que he aprendido de todo este jaleo, de todas las bofetadas que ha dado todo este jaleo, es que, lo digo siempre bien alto, el amor de mi vida soy yo. Y eso no quiere decir que no esté abierta al amor o que no vaya a volver a pasar, pero que no voy a volver a querer a nadie más que a mí misma. Voy a volver a querer a mucha gente porque quiero a mucha gente y esto volverá a suceder. Pero no quiero volver a olvidarme de mí, porque cuando llevas tanto tiempo y se desequilibra, cuando la relación se desequilibra despacito, no te das ni cuenta, y cuando la cosa se rompe, estás aquí. Y resulta que tú estabas ayudando a la otra persona a subir, y cuando la persona se va, tú estás aquí abajo. Y eso he aprendido que eso no se puede hacer. La responsabilidad de mi felicidad es mía. Nada más que mía y no puedo culpar a nadie más. Cierto es que las circunstancias fueron una mierda, pero que independientemente de quién tuvo la culpa, la responsabilidad es mía ahora. De ponerme de pie y de no permitir que eso vuelva a pasar para estar bien yo, tanto si estoy con alguien como si no. Yeah. Y si un día estoy con alguien, estupendo. Y si algún día esa persona vuelve a desaparecer, no quedarme a la mitad. No volver a ser una media naranja, ser una naranja completa, básicamente. ¿Y no crees que ese miedo de inicio, de no sé qué me pasa, o sea, el que va antes del bulto, el miedo de no sé qué me pasa, el que te hace ir al médico, ¿no crees que puede tener que ver con veo venir que hay algo que se va a desmontar en un país totalmente distinto? Es decir, yo tengo mi teoría y en aquel momento no tenía necesariamente que ver con mi relación. La relación en ese momento iba bien. Y mi teoría es que yo estaba en Nueva Zelanda por motivos laborales. Llevaba un montón de años queriendo irme a Nueva Zelanda a trabajar con el estudio de efectos visuales que hizo El Señor de los Anillos, que fue el estudio que cuando salieron las películas del Señor de los Anillos me animó a estudiar lo que estudié para dedicarme a lo que me dedico. Y desde que salí de la escuela de animación les mandaba yo mi currículum prácticamente todos los meses, dándole la lata, y no sabían ya si denunciarme por spamear o contratarme o qué. No me hacían ni caso. Pero después de 10 años mandándoles currículums, trabajando y peleando mucho por intentar llegar ahí, que era algo que parecía imposible, de repente va y sucede. Me contestaron, me hicieron una entrevista, me hicieron una oferta y me fui a Nueva Zelanda a trabajar en el Hobbit, nada menos. Yeah. En el mismo universo y con el mismo equipo. Y estamos preparados, que eso también lo he aprendido también a las malas. Vivimos también mucho en la sociedad del persigue tus sueños, de no te rindas nunca, cree en ti mismo y lo conseguirás, el universo te lo va a proporcionar. Y da la sensación que tenemos la obligación de cumplir nuestros sueños, de perseguir nuestros sueños y cumplir nuestros sueños. Lo que nadie nos explica es qué pasa cuando cumples tu sueño. Porque un sueño, cuando lo cumples, se rompe. Y yo llevaba tantos años peleando por llegar ahí, que cuando llegué ahí me quedé sin motivación. No sabía qué hacer con toda esa energía que llevaba años empleando en llegar ahí. Y cuando llegas a una cima, todos los caminos van hacia abajo. Y eso yo no me lo esperaba.
porque fue un subidón llegar allí y conseguirlo, pero una vez que está conseguido, fue un ¿y ahora qué? Y mi cabeza no supo recolocar todo eso ni qué hacer con esa energía que no sabía en qué emplear en ese momento. Lo que fue un sueño subidón se convirtió en mi rutina, un trabajo rutinario. Estuve 3 años en Nueva Zelanda, entonces el subidón fue el inicio, pero después, claro, era un trabajo de oficina de 9 a 6, como todo el mundo. Entonces, y ahí fue cuando mi cabeza hizo el primer crack. Y no conseguía levantar cabeza, no conseguía encontrar motivación para seguir adelante, ni tenía metas, ni a medio, ni a corto, ni a largo plazo, porque no sabía qué hacer con mi vida. Y ahí fue cuando empecé a encontrarme bien, no sabía por qué, y acabé yendo al médico, después de no saber reconducir la energía. Bueno, tiene que ver también con, o sea, da la sensación de que el miedo, o sea, arranca por lo mismo. Igual me estoy equivocando todo, ¿eh? Dale. Pero da la sensación que los dos grandes momentos de vaya puta mierda, en el fondo tienen que ver con pierdo mi identidad. Es decir, tú estás construyendo porque quiero trabajar aquí, cuando llego aquí es ya, pero ¿y ahora qué? Ya está, ya estoy aquí, ya, pero ¿y ahora quién carajo soy? Entonces, ¿quién soy? O sea, ¿qué es? Básicamente. Y lo siguiente es, lo dejo en una relación, vale, pero entonces, ¿quién soy? Si yo estaba en esa relación, ¿quién soy? Entonces, es como que en el momento en el que vemos una especie de vacío que nos impide ver con claridad quién somos o hacia dónde ir, empieza como una ansiedad brutal a esa especie de... Es un vértigo. Es un vértigo. Claro, pero siempre está en el fondo ese vértigo, ¿no? Porque no... O sea, no sabes dónde vas, en realidad. No tenemos ni idea. O sea, puedes dibujar, Estoy totalmente de acuerdo contigo en que creo que no nos enseñan... voy a usar la palabra sueño porque ha salido, pero no nos enseñan a soñar bien. Nos enseñan cómo a soñar con un objetivo muy concreto, muy absurdo, pero no en un largo plazo. Es decir, si trato de usar un ejemplo mío, es yo puedo tener como sueño soñar en un recinto, como actuar en un recinto frente a 12.000 personas, como lo hacen en Estados Unidos y tal y cual. ¿Vale? Yo lo hice el año pasado, tuve la suerte de hacer un WeThink, tengo la suerte de poder hacer otro este año, a finales de año, el 30 de diciembre, pero te das cuenta que ese no es el sueño. O sea, porque vale, ya lo has hecho, pero... Entonces, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Claro. Entonces, cuando llegas ahí te paras a pensar y dices, no, vale, que tu sueño está... Entonces, tienes que reconfigurar cuál es el sueño. En mi caso tuve suerte porque no fue un vacío, o sea, fue una especie de, hostia, qué guay, pero al menos sé lo que estoy intentando construir, pero... En tu caso, la sensación es como una pérdida de identidad. En los momentos en los que pierdes la identidad empieza como la ansiedad, ¿no? Básicamente. Pero es súper guay también porque o sea, cuando decías estuve 10 años mandando currículum para ver si me hacéis caso, de repente entiendo cuál es el motor que a ti te hace empezar a remontar cuando ves que estás en un lugar físicamente muy, muy jodido, y es la constancia. O sea, es algo que debes llevar de serie, que es esa disciplina de no, si se me mete algo en la cabeza, ya está, ya es inevitable. Cabezona, ya no, cabezona, es cabezona, sí, ¿no? sí, O sea, muy cabezona. O sea, de repente esa cabezonería has conseguido enfocarla en una dirección inteligente. Cuando durante pandemia esa cabezonería te llevó a perder peso, y hay un día en el que esa cabezonería se reconfigura y dice ganar músculo, ganar fuerza, ganar fuerza, ¿no? Entonces es como que ya sabemos que uno de tus rasgos es cabezonería, ok. Pero vamos, para eso bien va, y ¿no? para mal. Sí, porque es una de mis virtudes y también uno de mis peores defectos porque se puede volver contra mí, obviamente, claro. Hostia, y en el momento en el que tu entorno descubre lo que ha estado pasando, ¿cómo es esa gestión? O sea, ¿encuentras comprensión o encuentras lo que habitualmente me comenta mucha gente de cómo lo has dicho, cómo no sé qué, ahora cómo no sé qué? Y entonces, porque entiendo que el entorno más inmediato lo que hace es, pues ahora tienes que comer, pues ahora tienes que no sé qué. Claro. Y no es exactamente tu plan de salida de ahí. O sea, es como se produce un choque entre entorno y tus intereses, ¿no?
El tema es que como me pilló lejos de casa y en pandemia, mi familia más directa, que son mi madre y mi hermano, a mi madre y a mi hermano nunca no se lo conté en el momento por no preocuparles, porque ya bastante teníamos todos. Porque además, mi hermano se separó también de la que era su mujer, con la que llevaba 14 años, Vale. un mes antes que yo. Hostia. Es que nos pilló a todos juntos. Mi madre, la pobre, nos vio a los dos hechos puré y nos echó una mano a levantarnos a los dos y yo no quería añadir más leña a ese fuego. Entonces decidí que iba a ser un proyecto mío y que iba a salir de aquello como pudiera inicialmente sola, digo inicialmente porque luego sí que pedí ayuda y tal, y lo conté un poco a toro pasado. Porque prefería decirle a mi madre, mamá, me pasó esto y fíjate lo que hice, a decirle, mamá, me está pasando esto. Vale. En aquel momento me pareció más importante protegerla llevamos ese año fue para los tres. Hostia. ¿Y crees que te ha protegido a ti también esa decisión? ¿Crees que también que pudo ayudarte? O sea, si piensas en cómo es tu entorno y en si se lo hubieras dicho, ¿crees que hubiese sido un poco más difícil para ti? No lo sé, porque como estábamos muy lejos, es que hablábamos por Skype, Ya. pues sí, varias veces a la semana y tal, pero no tenía a alguien pendiente de lo que hacía constantemente, ni me veía ni deteriorarme ni progresar tampoco. Yeah. Entonces lo tomé como algo, pues eso, en pandemia todos estábamos aislados y fue el proyecto de pandemia. Hostia, y ahora, o sea, ahora entiendo, porque hemos hablado antes de empezar a grabar, hemos estado hablando, 3 minutos, no soy un indocumentado que no charla con nadie. Me contabas que hace poco también has vuelto a cambiar de ciudad otra vez, ¿no? Entonces eso me lleva a pensar, en tu caso ahora, los cambios de ciudad, o sea, ¿te suponen ese desmontar el quién soy? O sea, ¿te vuelve a suponer un quién soy y tu único, no único, pero como único ancla es el deporte, por así decirlo? O sea, es como, sé que esto está siempre y el resto todavía estoy tratando de descubrir quién soy. O sea, ¿te has encontrado? Creo que es la pregunta que estoy queriendo hacerte. Después de todo este tiempo. Eso de buscarse uno mismo y encontrarse uno mismo, yo también lo he reconducido un poco a mi manera. Porque ahora vivo en Canarias. Me he ido a Canarias porque... ¿Por qué no? Claro. Porque después del tercer invierno de la pandemia en Canadá, estando sola, trabajando desde casa, entrenando en casa, con la familia aquí en Madrid, yo me fui a enfrentar a un tercer invierno así, los primeros 2 eran inevitables, y dije no, yo otro invierno así no paso porque el invierno en Canadá, pues de aquella manera, comparado con el canario, de aquella manera. Y pedí permiso a mi empresa para que me dejaran trabajar en remoto en otro lugar, más cerca de la familia, y a ser posible que tuviera invierno. Ese lugar, por esas características, era Canarias. Y me fui a Canarias inicialmente solo para pasar el invierno. Pero cuando llegué a Canarias dije, no, va a volver a Canadá, va a volver Rita la Cantaora. Así que decidí dimitir de ese trabajo y quedarme en Canarias, que ya te digo, empezar una etapa nueva para terminar de sanar, porque yo venía todavía con muchas roturas, arrastrando muchas roturas. Y pues más que buscarme, ir a Canarias a buscarme o a encontrarme, ha sido a reconstruirme. Reconstruirme porque, como bien dices, no tenía muy claro quién era. Ni por dónde tirar. Y hay partes de mí que he redescubierto y partes que he rediseñado. Porque llevaba mucho tiempo sin ser yo sola. Uno es uno mismo cuando está solo. Entonces, en el aislamiento y en la soltería he encontrado la motivación para rediseñarme y aprender a estar bien sola. Y eso me ha ayudado mucho en Canarias y en la cercanía a la familia, que ahora les veo 1 o 2 veces al mes en vez de 1 vez al año. Y pues el cambio ha sido crucial. Y esto igual es raro, esta pregunta, pero ¿has ido encontrando con el tiempo cosas de ti que no sabías que eras? ¿Además de cabezona? Además de cabezona. O sea, me refiero a sí. A encontrar formas de pensar, vivir, ser, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con hace
10 años. O sea, nada que ver que incluso si te pusieras frente a esa Carolina de hace 10 años, esa Carolina diría, pero ¿quién coño eres tú ahora? Básicamente. O sea, ¿te estás encontrando con situaciones de ese tipo? Una muy tonta, pero que me dio una pista, fue pues voy a poner a hacerme música. Yo estoy Vale. sin música no se puede vivir. Entonces intenté hacerme una playlist con mis canciones favoritas, pues para escuchar mi música favorita de siempre, que es la que me va a hacer sentir bien. Y me di cuenta que me ponía las canciones que se supone que me gustan, mis favoritas de siempre. Vale. Y ya no me gustaban. Vale, es que eso me gusta mucho. Ya no me gustaban. Empecé a escucharlas, digo, venga, sí, esta vez me tiene que animar, esta vez siempre me ha gustado. Como animándome a mí misma que me guste. Y al rato, a la tercera vez que digo, es que no me gusta, es que ya no quiero escuchar esto, quiero escuchar otras cosas y no sé qué. Y me puse a descubrir música nueva, que es la que me gusta ahora, que es que no sé si es que he cambiado yo o es que aquello nunca me gustó y venía de otro lado, no lo sé, hay cosas que me siguen gustando, pero la música que ahora me gusta y escucho no la habría escuchado jamás y mis gustos han cambiado. ¿Y eso te ha generado algún tipo de desconcierto o culpa o miedo al juicio de gente que te conociera de antes? No demasiado, y esa es una de las ventajas de irte a una ciudad nueva donde no conoces a nadie, vale, a empezar de cero. Porque, claro, he tenido que empezar socialmente también de cero. Ahora ya tengo compañeros y amigos, llevo ya 1 año y medio en Canarias y esas cosas llevan tiempo. Y como yo llegué allí sin conocer a nadie y sin saber ni a mí misma, pues he tenido que empezar de cero con las playlists de música y con los amigos y como estaba muy metida en el deporte, en el tema de las pesas y tal, ya estaba en forma. Decidí buscar deportes y fui probando deportes, ninguno me iba terminando de gustar hasta que llegué, por lo que sea, llegué a un gimnasio de kickboxing, dije, bueno, probé el surf, probé el vóley playa, probé el crossfit, y cuando probé el kickboxing dije, voy a probar esto, y me enganchó. O sea, si la Carolina de hace 10 años la dicen que voy a vivir en Canarias, estando en forma, soltera, y caminando por las canteras con guantes de boxeo, me diría, ¿tú estás loca? Pues así es. O sea, que ni yo me conozco. Hay veces que digo, ¿pero dónde voy? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué hago en Canarias? Es que fíjate que yo creo que mucha gente le tiene miedo a investigar ciertas cosas. O sea, creo que una de las voy a decir ventajas, sí. Una de las ventajas que tiene cuando se desmonta parte de tu mundo, especialmente en las relaciones, es que puedes empezar a hacer cosas sin el miedo a ser juzgado o juzgada. O sea, creo que muchas veces la gente no prueba ciertas cosas por la vergüenza o el juicio de los otros. Y entonces creo que muchas veces no terminamos de encontrarnos por ese miedo. Y miedo a que nos juzguen y también por el amoldarnos a las preferencias de la otra persona. Sí. Porque tratamos de dar gusto a la persona que tenemos cerca y de apoyar, y ahí es donde puede haber un desequilibrio, pero sí, efectivamente, das parte de ti para ser quien la otra persona necesita que seas. Y no nos damos cuenta, sobre todo si es progresivo o lleva mucho tiempo sucediendo, no te das cuenta hasta que te tienes que mirar a un espejo y decir, ¿pero quién soy? Ahora que estoy sola, ¿quién soy? Y es un momento complejo, muy complejo. Sí, creo que son los momentos más extraños que existen. Sí. O sea, cuando pierdes la identidad en relación a otra gente. Exacto. Entonces ahí de repente no sabes nada, no sabes exacto. Qué, pero ya, entonces ahora yo qué hago. O sea, yo qué hago. O sea, yo me levanto y qué. O sea, pero voy a comer, ¿dónde? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan este fin de semana? Entonces exacto. Se rompe por completo todo. ¿En qué punto estás ahora? O sea, ¿eres capaz de detectar si hay algún momento de alarma en tu cabeza? O sea, ¿lo ves venir o estás en...? Sí, ya soy bastante consciente del tema de la ansiedad, del tema de la anorexia. La anorexia está superada. Pero, como te digo, la relación con la comida... Todos tenemos una relación más o menos complicada o sencilla o con la alimentación. Es fundamental, pero también tiene su manera de afectarnos de diferentes modos. Entonces, sí que ya he ido a terapia y mis tratamientos y todo el tema, comprendiendo por qué le cogí miedo a comer, por qué demonicé diferentes comidas, cómo
cogiendo el control de ese tipo de comidas, las he ido añadiendo a mi dieta una a una. En cuanto consigo añadir un alimento al que tenía miedo, le pierdo el miedo. Una vez que lo he hecho con 1 o 2 alimentos, entiendo cómo funciona ese mecanismo cerebral pues suena súper cliché, pero cuando te enfrentas a tus miedos, los desmontas. Y con la ansiedad pasa así, cuando te enfrentas a algo que temes, te das cuenta que para tanto no era. Porque siempre en nuestra cabeza se pone en el peor de los casos, y nunca es verdad. Es la gran fiesta. Sí. Exacto. Y me ha pasado con eso. Entonces, poco a poco he ido, los profesionales han ayudado muchísimo, psicología, psiquiatría, y la medicación, la terapia, todo eso ha ayudado un montón. Hay que perderle el miedo también a todas esas cosas porque son fundamentales. ¿Te costó a ti pedir ayuda? O sea, ¿eres alguien a quien le costara? Un poco sí. Un poco sí, y si te soy sincera, no sé por qué. Porque siempre he sido consciente de que ayuda. Será la cabezonería también, no lo sé. Pero, y ahí fue la familia fundamental. Ya estaba yo viviendo en Canarias cuando fue la familia que me dijo: Carol, lo has hecho muy bien, has conseguido mucho sola, pero sola ya no puedes avanzar. Y nosotros no tenemos la capacidad de ayudarte. ¿Qué tal si pides ayuda? Y en ese momento dije, venga, va. Mi hermano estaba en terapia y fue el que me dijo: a mí me ayudó un montón, te toca. Y dije, venga, va. Hostia, pero has dicho algo ahí que me parece súper potente, que es sola ya no puedes ir a más. O sí, pero irías mucho más rápido y mucho mejor si pides ayuda de una vez. Claro. Sin embargo, la sensación que tengo es que mucha gente, cuando consigue remontar ciertos procesos o se encuentra mejor, da por sentado ya está. O sea, pues ya está, ya estoy fuera, ya he remontado, me quedo aquí. Y entonces, esa reflexión de sola ya no puedes ir... Estás de puta madre, estás bien. O sea, lo difícil ya lo has pasado. Estás mejor. Exacto, estás mejor. Pero, o sea, la salida chunga, o sea, la parte más chunga, el encender un poquito la luz, ya lo has hecho. Ahora vamos a echarnos un cable. O sea, no... Que muchas veces lo digo porque creo que muchas veces pensamos que la ayuda es para el momento más jodido, cuando tú no eres capaz, y es probable que a mucha gente le ayude a pesar de que a lo mejor el momento más jodido ya lo has pasado. Es decir, que a lo mejor te sirve para asentar ciertas bases o para ver otras cosas que a lo mejor no estabas viendo tú en solitario, ¿no? Y como yo había conseguido estar mejor yo sola, lo que tú dices, como había conseguido estar mejor, pensaba, pues sola puedo. Claro. Y tuvo que ser alguien de fuera el que me dijo, estás mejor, pero no estás bien. No estás bien. Aquí queda trabajo por hacer y es posible que tú hayas llegado a un techo en el que sola igual podrías, pero no hace falta que lo hagas sola. A mí me está yendo bien, ¿qué tal si...? Y hablando con la familia, fue la familia que me dijo, che, y tuve que envainármela y decir, venga, vale, pues voy para allá. Y sí, sin duda, hacía falta. Hostia, oye, no te voy a robar mucho más tiempo, prisa, ¿eh? No tengo prisa, me gusta eso. No sé si tienes la sensación de que haya lugares por los que te apetecía pasar y no hayamos pasado de tus procesos. O sea, me da la sensación que hay como, o sea, en tu caso, así como cuando hablo con otras personas, hay como culpa o hay una especie de no me sale la palabra, pero no entiendo lo que ha pasado, desconcierto, etcétera, etcétera, etcétera. En tu caso es como que todo lo que te ha ido sucediendo y todo lo que te ha ido arrastrando siempre ha sido como el miedo a la incertidumbre, todo el tiempo, ¿no? Es como ha sido miedo a qué va a pasar ahora. O sea, no es un... O sea, es como que... La falta de control, el miedo a la falta de control. O sea, siempre suceda lo que suceda, en el momento en el que pierdes el control, empieza a aparecer el miedo. Entonces, ¿has conseguido comprender que hay cosas que no puedes controlar? De manera que consigas bloquear ese miedo. Es un trabajo diario, no es tan fácil como ya me he dado cuenta, pero efectivamente me he dado cuenta de que hay cosas que están bajo mi control. Básicamente cómo reacciono yo ante las circunstancias, pero no puedo controlar ni la mayoría de las circunstancias en las que vivo, las reacciones de las personas. Puedo controlar cómo reacciono yo a esas reacciones y qué hacer con las cartas que me han tocado en la mano para jugar, pero las cartas son las que son. Y aceptar que hay cosas que son controlables y otras no,
es un paso importante para soltar el miedo a la falta de control, porque no siempre lo tenemos. Ya. Y me voy a poner muy friki si me lo permite, No, pero claro. Sí, claro. porque tengo que remitirme a Gandalf cuando Gandalf le dice a Frodo, pues no nos toca elegir las cartas con las que nos toca jugar, la mano que nos toca jugar, pero sí podemos decir cómo jugarlas. Y esa frase me ha perseguido bastante porque es verdad, es verdad, Gandalf. Gandalf sagrado. ¿Y es un ejercicio que tengas que hacer de forma consciente? O sea, ¿tú misma eres capaz de detectar cuando está viniendo el miedo por culpa de algo que sabes que, bueno, pues que es que no lo podía controlar esto? O sea, tienes que ir como si fuera una especie de caballo desbocado de ojo que se nos va, coge rienda, coge tal. O sea, exacto. ¿Todavía llega antes el miedo que el control? A veces sí, a veces no. Vale. A veces lo tengo más claro y otras veces es como, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a morir todos. Vale. Y es como, vamos a ver, no es para tanto. Simplemente hoy no puedo entrenar, no pasa nada. Nadie va a morir por esto. Eso te iba a preguntar, ¿es en parcelas concretas? Es en las parcelas en las que yo encuentro control, sea real o no. Entonces hay veces que, pues eso, el tema del ejercicio, que es lo que siempre digo que me salvó la vida, con el tema de la anorexia, pues paso de ser una manera de sobrellevar la ruptura y la pandemia a ser un estilo de vida. Yo ya no lo he soltado ni lo voy a soltar. Es más, he puesto a entrenar a mi madre. Mi madre está entrenando, haciendo pesas. Compré un juego de pesas para tener aquí en casa de mi madre. Tienes que tener un juego de pesas en todos sitios por si acaso, aunque solo sea por si acaso, en el coche también, da igual, donde sea. Y se ha puesto ya a hacer ejercicio estupendamente. Y es una forma de vida y a mí siempre digo que es mi meditación. Yo no sé meditar. He intentado meditar varias veces, que sé que meditar es muy positivo, pero se me da fatal. O me aburro, o me agobio, o me duermo. No puedo. Pero el contar repeticiones, si lo piensas, hacer pesas... Es un poco lo mismo, sí. Es concentrarte en la respiración, en tu postura y contar repeticiones. Sí. Entonces, tu cerebro se pone... Yo siempre digo que hacer pesas, lo de ponerse fuerte es un efecto secundario del efecto importante que es la cabeza. Yo cuando termino la sesión que toque en el día, cuando toca, la cabeza se queda nueva. Cuando he terminado la sesión de pesas es la cabeza la que dices, vale, es que pasa de ser una maraña de cosas a ¡wow! Sale el arco iris. La cabeza se desmonta, se coloca, se libera y yo lo asocio a que es una especie de mi meditación, es una manera de meditar. ¿Y esto a qué venía? No me acuerdo ya que venía esto. Así detectabas el miedo antes del control o el control por delante. Entonces, como lo tengo muy planificado, cuando me toca hacer brazos, cuando me toca hacer piernas, cuando no sé qué, cuando toca ir a kickboxing, no sé qué, si por lo que sea las circunstancias cambian y no puedo, por lo que sea, entrenar ese día porque hay un viaje o porque no me encuentro bien o por lo que sea, hay una sensación de culpa, de, oh, Dios mío, estoy fallando. ¿A quién? A mí. Nadie espera que haga pesas. No, en principio no. Creo que no. Vamos, igual me equivoco, ¿eh? Y hay toda una comunidad de gente pendiente de eso, pero creo que no. Así que, pues eso, vamos a morir todos, que no he podido entrenar. No, Carolina, relájate, no pasa nada. Volvemos a intentarlo mañana. Y efectivamente no pasa nada, pero tengo esos puntos que de vez en cuando es un, ay, Dios mío. Y es un equilibrio, por eso digo que es pico pala constante. Esto y pasará, yo supongo que por mi forma de ser y por todas estas cosas, siempre habrá un algo que tendría que aprender a comprender y controlar y para no dejar que me controle a mí. Porque el control te puede controlar. Hay que saber de vez en cuando soltar el control. Soltar, no pasa nada si no entrenas un día o una semana. Y mira que me cuesta decirlo, no pasa nada. Y no pasa nada si un día te pasas de calorías y te comes una hamburguesa. Ese punto me ha costado mucho llegar. Y cuando lo hice y no pasó nada, no se acabó el mundo, dije, coño, pues de vez en cuando hay que comer una hamburguesa porque hay que ser feliz también. Bueno, pero tiene que ver con el control todo, ¿eh? Me recuerda mucho muchas de las cosas que mencionas. Las aprendí con Olats, que es esa sensación de descubrir por uno mismo las consecuencias de las cosas. Ella yo creo que mencionaba pues de repente me comía una patata. Y entonces me quedaba prestando muchísima atención a ver si esa patata... Entonces cuando te das cuenta de no ha pasado nada, es vale, no ha pasado nada. Entonces Exacto. Es como estar enfrentándose todo el tiempo a voy a hacer algo que mi cerebro me está diciendo que no haga, le voy a llevar la contraria al cerebro para demostrarle que está equivocado. Entonces es como que es tener que estar peleando con una misma todo el rato, ¿no? De tengo que hacer esto
que el cerebro me está diciendo que no haga porque sé que a largo plazo va a ser mucho más inteligente para mí. Entonces, y lo aprendes con la práctica. Yo a la ansiedad siempre le digo que tú has dicho lo de los monstruos. Yo, a mi ansiedad, ahora con el tema con la nueva de Inside Out, la ansiedad ya tiene cara. Ah, sí, no la he visto, joder, tengo que verla. Ahora hay una de las emociones que es la ansiedad. La mía es mucho más fea que esa, la verdad. Para mí es un monstruo que cuando me grita cosas, cuando me grita que se va a acabar el mundo, yo sigo el razonamiento de las cosas que me dan miedo. Pues si no hago esto va a pasar esto, y si no hago esto va a pasar esto otro, y todo eso, y siempre esa línea de pensamiento acaba en un vamos a morir todos. Yeah. Cuando esa línea de pensamiento acaba en vamos a morir todos, es la ansiedad. Entonces es cuando retrocedo y digo, a ver, no vamos a morir todos porque me coma 3 almendras. Claro. Vamos a comernos 3 almendras a ver qué pasa, porque en el pasado ya tengo la experiencia de que cuando me enfrento cuando hago esas cosas que me dice el monstruo de la ansiedad que no haga porque vamos a morir todos, siempre es mentira. Siempre la ansiedad, en cuando me como esas 3 almendras y no pasa nada, la ansiedad hace uy, y el monstruo se convierte en un ratoncito. Pero de vez en cuando te relajas y se vuelve a hacer grande, le vuelven a salir dientes, te vuelve a gritar que vamos a morir todos y tienes que volverte a enfrentar a ello porque sabes que funciona enfrentarte a ello. Hostia, pero haces un viaje de... Es loquísimo, ¿eh? Es loquísimo, pero es muy inteligente. Me refiero que haces un viaje... O sea, la ansiedad a ti te obliga a hacer un viaje hacia el futuro. Va a pasar esto, o sea, se monta toda la peli. Cuando hemos llegado al futuro, tú lo que decides es, vamos a ir al pasado, para que veas lo que pasaba cuando hacíamos eso, que no era esto. Y entonces, una vez hemos estado en el pasado, venimos aquí y nos vamos a comer la almendra. Imagino que con la ansiedad todavía hablando detrás de, pero es que esta vez sí que va a pasar y no sé qué, y el pasado al mismo tiempo diciendo esta vez no va a ser distinto, bla, 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 ¿no? Entonces es como, tengo la sensación de que en algunos casos lo agotador de la ansiedad es que está peleando con futuro, pasado y presente al mismo tiempo y con la misma fuerza. No con la misma fuerza, yo creo que ese es el truco, porque cuando coges la práctica lo detectas cada vez antes. Vale. Con lo cual cada vez es menos difícil comerte esa almendra. Yeah. Porque aprendes, le ves los hilos a la ansiedad. Vale. ¿Sabes? Y entonces te das cuenta de que realmente está inflado, pero en cuanto quitas el foco hace... Vale. Entonces, como sabes qué va a pasar, o sea, puedes entrenarlo. Puedes entrenarlo, lo detectas antes y cuesta cada vez menos. Simplemente con empezar con el pasado ya te ahorras un viaje. Claro. Simplemente con decir, oye, cuando me las comí no pasó, ya está, es como no me ahórrame la peli. Lo que pasa es que la ansiedad es muy lista, porque la jodida me conoce muy bien, claro. Entonces, cuando ve que hay algo concreto que me daba mucho miedo y que ya he conseguido quitarle el miedo, porque ya la he desmontado, empieza a buscar otras cosas. Ah, claro. Empieza a buscar, pues ahora vamos a intentar que tengas miedo a esto otro. Y cuando consigo desmontarlo, pues vamos a ver si... Es como estamos configurados como seres humanos, el cerebro. El miedo es útil. Claro, el miedo nos ha salvado la vida durante muchos millones de años. Yo ya no sé si es útil, ¿eh? El miedo. Fíjate, yo cada vez lo pienso más y es, vale, durante miles de millones de años claro. Lo salvo, pero ya no hay leones cuando sales de casa. Entonces, no sé cómo de útil es el miedo a estas alturas del partido, ¿eh? No nos ha dado tiempo a desevolucionar a desevolucionar todavía. Un poco aquello. Claro. Pero, hostia, has dicho algo que te quería preguntar algo y se me ha pasado con la estupidez del miedo. No sé por qué me he interrumpido ya a mí, porque soy imbécil. Sí. Cuando has mencionado, cuando la ansiedad empieza a verte los hilos, te empieza a buscar como por otros sitios, ¿vale? He pensado, ¿alguna vez sucede que la ansiedad te trate de relacionar cosas que no tienen relación para ver si así consigues sentirte culpable de algo que has hecho y está bien? Es decir, voy a poner un ejemplo absurdo. Las 3 almendras estas. Me como 3 almendras, dentro de un rato me encuentro mal por cualquier otra movida y entonces de repente empiezo a intentar relacionar, no debería haberlo hecho, no debería haber comido esto, no debería bla, 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 bla. O sea, tratar de unir puntos de cosas que quizá no tienen relación con algo que estás intentando superar. Entiendo. Si me entiendes es mérito tuyo porque me he explicado fatal, también te lo digo, ¿eh? No, pero creo que no. Porque la ansiedad es muy concreta en cuál va a ser la consecuencia negativa inmediata de que hagas lo que te está diciendo que no hagas. Vale. Y es, voy a coger peso. Vale. Entonces, si no cojo de repente 3 kilos inmediatos después de comerme las almendras, se desbloquea la ansiedad. Con lo cual, me puedo encontrar después peor,
pero ahí ya tengo la ansiedad desbloqueada y soy capaz de tratar de hacer conexiones más lógicas. Vale, o sea que lo guay, en realidad la gran desventaja de la ansiedad es que, o sea, su gran error es que te da una foto súper clara de lo que va a pasar y a menos que sea eso, ha perdido la partida. Exacto. Al menos en mi caso es así. Pero Ángel me conoce muy bien y sabe exactamente dónde tirar. Y es curioso también que salud mental y salud física son la misma cosa. Sí. Y la ansiedad tiene efectos físicos, tanto como psicológicos, y el miedo tiene... La ansiedad ha intentado también jugármela con síntomas físicos, con síntomas ataques de pánico o con extrasístoles cardíacas. Fíjate. ¿Qué es eso? Pinchazos cardíacos, vale. unos pinchacitos que me empezaron a pasar pues al principio en Nueva Zelanda, con el principio de la ansiedad. Y eran detectables. O sea, yo lo sentía y yo decía, a ver si esto me lo estoy imaginando. Y no. Un médico auscultándome los podía detectar. Vale. En cuanto desmonté lo que quiera que en ese momento me estaba dando miedo, la ansiedad pasó a otra cosa. Y desaparecieron. Es un mundo fascinante del que yo creo que todavía no... Yo al menos estoy aprendiendo todos los días. A golpes, pero sigo entendiendo esto poco a poco. Bueno, yo creo que lo vas entendiendo a base de disciplina en ciertas cosas, ¿no? O sea, haces una especie de... Yo creo que hace muchos años empezaste un proceso que se podría resumir en prueba-error, casi. Si me están diciendo que va a pasar esto y no pasa, pues sigo por este camino porque hay algo que me está engañando. Quizá no sabías muy bien qué era ni qué relación tenía, pero empezaste como una especie de proceso de prueba-error y eso te va convirtiendo en algo que es, bueno, es que en cuanto uno lo nota en su cuerpo es que no es discutible. Ya está, claro. Es que tengo la prueba, no tienes nada que hacer contra mí, es que Exacto. Tengo la prueba, no hay más. No sé si hay algo, antes de despedirnos, no sé si hay algo que creas que en el punto en el que estás ahora, la ventaja de charlar con gente como vosotros es que estáis en lugares donde más o menos ya habéis conseguido superar ciertas cosas. Entonces podéis hablar desde un lugar que tiene mucha más luz. No sé si hay algo que sepas ahora que te hubiese venido muy bien saber hace 14 años, que digas, hostia, qué guay hubiese sido tener esta pista cuando pensaba que era imposible salir del sitio en el que estabas. Pensando en alguien que pueda estar ahora mismo en ese momento de todo se ha ido a la mierda y estoy entrando en esta especie de túnel donde el único control está en mirar una báscula y mirar un espejo que está mintiendo. Sabiendo lo delicado del tema y bla, 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 que todos los que escuchan el podcast saben de qué va esto. Exacto, salvando todo eso. Una de las cosas que me gusta contar a mis alumnos cuando doy charlas a los alumnos y tal, el tema de las metas, de no os obsesionéis con las metas. Cuidado con lo que deseáis, no vaya a ser que lo consigáis, que eso también viene muy bien. Una meta es un punto que se acaba, así que no os pongáis metas, seguid el camino, disfrutad del viaje. Si hay que cambiar de sueño, se cambia, no pasa nada. Que no hayas cumplido el sueño que tenías de pequeño no quiere decir que hayas fracasado. Se cambia de sueño y ya otra cosa mariposa y a nadie le importa, porque en el universo se la sudamos mogollón. Bastante. Y eso por un lado. Y por otro lado, quien lo esté pasando realmente mal, por lo que sea, da igual el qué, en términos de salud mental, transmitirles la tranquilidad de es normal. Lo que te está pasando le ha pasado a millones de personas antes que a ti, le va a pasar a millones de personas después de a ti. La psicología entiende por qué te está pasando y tiene solución. Por hondo y oscuro y lleno de mierda que sea el pozo en el que te encuentras, es normal. Eso es guay porque si estás en el fondo del pozo, tenemos una muy mala noticia para ti. No eres el único. No eres tan especial como te crees. No eres tan especial. Carolina, muchas gracias. No tengo nada más que decirte. No sé si hay algo que quieras decir tú, que digas, hostia, me he quedado con ganas de decir no sé qué y no quiero cortar, que se te quede en el cerebro algo de decir, hostia, hubiese venido bien decir esto, mencionar esto, o esto creo que hubiese servido. Supongo que pasará, pero estoy muy contenta. Como tenemos el contacto, se pueden hacer charlas de estas. Pues hacemos segunda parte, hacemos secuelas. Se puede hacer secuelas. Le voy a dar a cortar a esto y me despido de ti en condiciones. Ya esto, ya lo que digamos, gracias, Ángel, ya le da igual a la gente. Gracias. A ti.